Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés. Bienvenidos a su clase de historia. La clase de hoy será dedicada a Tito y Domiciano, los dos hijos de Vespasiano, pero me di cuenta que cuando di esta clase de Vespasiano se me olvidó decir del momento de su muerte. Como ya les dije, fue uno de los pocos emperadores que murió de muerte natural y aún así su muerte vale la pena contarla porque es una anécdota bastante chistosa. Cuando él se empezó a sentir mal, dijo que creo que voy a convertirme en Dios, según la versión de Suetonio. ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, él era bastante irónico, pero lo que quiere decir es que una vez muerto, probablemente lo iban a convertir en divinidad, como había pasado a otros emperadores buenos anteriores. Su muerte fue acelerada por una enfermedad. Se supone que tenía fiebre, alguna infección probablemente. Y en los últimos días de su vida, a esta fiebre se le acompañó también diarrea. Y cuando empezó a tener un feroz ataque de diarrea, él dijo, no quiero morirme de pie porque es la manera digna de morirse. Y cuando se intentó levantar totalmente cubierto de diarrea, en ese momento murió. Entonces, es una muerte pues bastante sucia en realidad. Es una muerte natural y es uno de los pocos emperadores que pudieron morir como es correcto, sin ser matados o ser víctima de algún complot. A su muerte, el poder pasa a Tito. Y esto de manera bastante tranquila, porque todos ya habían aceptado que esa familia era la que gobernaba. Les dejo aquí lo que escribió Suetonio de Tito. Era tan superior que era un placer para la raza humana. Fueron estas características lo que le hicieron ganarse los afectos de la población. Literalmente, Tito tenía el sobrenombre de delicia del género humano. ¿Cómo es posible que una persona se gane este título? No, o sea, tienes que hacer algo bueno para poderlo ganar. Es de eso que intento hablar, porque Tito estuvo al poder solo 2 años, ¿de acuerdo? Es uno de los emperadores más estudiados y más admirados. La causa de esto es la frase de Suetonio, porque todos se concentraron en esta y quisieron entender por qué lo consideraba una Leticia, ¿no? Tito es educado en la corte romana junto con Británico, que era el heredero de Claudio. Y cuando era un puberto era una persona violenta y despótica, era pésima, una pésima persona. Cuando está bajo el dominio de su papá, cuando su papá es emperador, él no tenía ninguna piedad por los enemigos políticos, que muchas veces terminaban muertos. Pero el milagro se produce cuando él alcanza el poder, porque cuando él mismo se vuelve emperador, su comportamiento cambia completamente y esto pasa exactamente como le pasó a Otón. Se acordarán que Otón fue uno de los 4 emperadores y él también era una persona de mierda y una vez alcanzado el imperio se volvió responsable, ¿no? Una de las manifestaciones de este cambio completo que tuvo Tito se ve desde su vida privada, porque Tito era famoso por tener una relación con una princesa llamada Berenice. Berenice conoció a Tito durante la guerra judía, porque Berenice es una princesa judía. Es de la familia del rey Herodes, el mismo de la Biblia, ¿ok? Se conocieron durante la guerra y los dos se enamoraron. Y cuando tuvo que alcanzar el poder, prácticamente fue obligado a dejarla. ¿Por qué? Porque un emperador romano no podía estar casado con una princesa extranjera, y menos con una judía. Y no porque ellos eran antisemitas, ellos eran concretos. Los judíos acababan de levantarse en contra del imperio. No puede ser que la reina del imperio, o sea, la esposa del emperador, sea de ese mismo pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación enorme, fuertísima que tenía con Berenice tenía que terminar. Y la frase que nos demuestra que fue un sacrificio personal es otra frase de Suetonio.
nos dice, inmediatamente sacó a Berenice de Roma contra su voluntad y la de ella. Ninguno de los dos quería dejarse, pero fueron obligados por la política a terminar su relación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la demostración que Tito ya no era el puberto maldito que era durante los años anteriores, ya se había transformado en un buen político. A la violencia de su carácter anterior, ahora se sustituye la clemencia. Es una persona muy, ¿cómo se puede decir? Que perdona. Es un caso más único que raro porque es el único emperador que bajo su gobierno no condenó a muerte ningún senador. Ningún senador murió por violencia y él también intentó evitar las denuncias y los homicidios porque se había cansado de ver la violencia en la política, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, fue una persona que intentó evitar la violencia y podrán ver aquí que puse un cuadro que parece no tener nada que ver con historia romana. ¿Por qué? Porque Mozart compone una obra llamada La Clemencia de Tito en ocasión de la incoronación a rey de Bohemia en el 1791 de Pietro Leopoldo de Toscana. Pietro Leopoldo de Toscana fue el primer líder al mundo que canceló la tortura, eliminó la tortura y que eliminó la condena a muerte. Bajo su gobierno en Toscana ya no se podía matar a un ciudadano, no importa lo que hizo de crimen, porque preferían darle cadena perpetua. Claramente fue un avance civil enorme, porque actualmente los países que tienen la pena capital siguen siendo países que tienen problemas de derechos civiles, ¿no? O sea, ¿qué pasa si matas a un inocente? Pero el Gran Duque de Toscana fue el primero que decidió eliminar tortura y pena capital. Y siendo que hizo esto, Mozart dedicó una obra a él llamándolo justamente La Clemencia de Tito. ¿Por qué? Porque quería demostrar que Tito en la época romana era lo mismo que Pietro Leopoldo, era un rey muy justo, ¿de acuerdo? Es por eso que se conecta el rey de Bohemia, que es Pietro Leopoldo de Toscana, con Tito, el emperador romano. O sea, no fue una paréntesis inútil, solo quería explicarles el por qué, ¿de acuerdo? Durante su reino, el 24 de agosto de 79, se produjo el desastre natural más conocido en el planeta, que fue la destrucción de Pompeya. Porque bajo Tito, el Vesubio hace erupción y así cancela algunas ciudades como Pompeya, la más famosa, pero también Stabia y Hercolano. Entonces, si quieren posicionar en algún punto de la historia, ya saben que el Vesubio hizo erupción bajo la dinastía Flavia. No contento, el año siguiente también se produce un enorme incendio en Roma y parece realmente que el gobierno de Tito está lleno de destrucciones. Pero en este incendio de Roma, varios privados y incluso príncipes extranjeros ofrecieron dinero para poder reconstruir la ciudad. Tito rechazó cualquier ayuda porque quiso pagar todo de su bolsillo. Tito sacó su dinero y con su dinero se reconstruyó la ciudad. Ese mismo año, el año 80, es el año en que se estrena el Coliseo, que en la época se llamaba Anfiteatro Flavio. De esto hablaré en la parte final de la clase, porque el Coliseo es parte de lo que vemos hoy, ¿de acuerdo? El senador griego Casio Dion, que escribió la más completa historia de Roma que nunca se haya escrito en la antigüedad y que nos llegó a nosotros solo en algunas partes, dice que la forma de Tito de gobernar, el hecho que es un buen gobernador, se debe a que se quedó en el poder por poco más de 2 años. Prácticamente no tuvo tiempo de comportarse mal. Esto es algo que pasa varias veces. Cuando una persona se queda en el poder mucho tiempo, puede hacer varias cosas y normalmente algunas son buenas, otras son malas.
Una persona que se queda en el gobierno pocos meses o pocos años, no tuvo el tiempo de cagarla. Entonces la gente se acuerda de esa persona como una persona buena y hábil, porque gracias, los primeros 2 años fueron buenos. Sí, pero no sabemos si Tito se volvería peor en el transcurso del tiempo, ¿no? Tuvo la suerte de morirse temprano. Y según el historiador Casio Dion, es por eso que toda la gente se acuerda de Tito como un milagro, porque no tuvo tiempo de comportarse mal. ¿De acuerdo? ¿Cómo murió Tito? Hay diferentes teorías. Según alguna, parece que murió por una fiebre muy fuerte o, según Suetonio, murió de malaria mientras iba visitando a algunos enfermos. Imagínense el emperador que va a visitar a algunos enfermos de la ciudad. Parece una imagen de un político moderno que intenta ganar votos, ¿no? Pero esto era Tito, él estaba muy cercano con los ciudadanos y con su ciudad. En cambio, tenemos una versión diferente, que es la versión que nos dan los judíos. ¿Por qué? Según los judíos, en el Talmud se habla mucho de la muerte de Tito, y esto es porque los judíos odian a Tito. Me parece claro el por qué, ¿no? O sea, destruyeron la ciudad y el templo de Jerusalén. El inicio de la diáspora judía se debe a Tito. Entonces, en el Talmud se habla de la muerte de Tito como una tortura muy larga, porque según esta versión, un insecto entró en la cabeza de Tito y se quedó en el cerebro, y así le produjo una migraña que duró 7 años y solo al final murió, pero esto fue un castigo de Dios. O sea, Dios fue el autor real de la muerte de Tito como castigo por haber destruido Israel. Ahora, yo no sé qué versión quieran ustedes, pero no creo que es muy verdadera, ¿no? O sea, castigo divino y muere el emperador, yo prefiero que se murió de malaria, es más probable, ¿no? Pero hay otra hipótesis, y según esta otra hipótesis, siempre posible en el Imperio Romano, Tito murió porque fue envenenado por su hermano. Y en este caso es algo posible porque el siguiente emperador fue justamente Domiciano, su hermano. Domiciano, él también alcanzó sin dificultades el trono porque era hermano de Tito y porque la gente seguían admirando a Tito. Y junto con Nerón, también Domiciano es uno de los emperadores más odiados y más insultados por las fuentes. También Suetonio, que es un historiador bastante neutral, es muy duro con Domiciano. Y la información que nos da Suetonio, integrándola con inscripciones y con monedas, nos pueden ayudar a reconstruir el periodo de su administración y de su aparato militar. Los poetas Marcial y Estacio nos muestran una vida cultural muy próspera durante su reino. El príncipe se preocupa mucho de la moral pública, sobre todo de la moral sexual. Se acordarán, tal vez, de la primera clase. En la primera clase vimos cómo hay un grupo de sacerdotisas llamada Vestales. Estas Vestales tenían que cumplir con un voto de castidad, no podían tener relaciones sexuales. Y este periodo como Vestales duraba 30 años, ¿no? Bueno, como siempre, una cosa es la ley, otra cosa es la aplicación. Entonces, durante el reino de Domiciano, se supo que algunas Vestales estaban teniendo relaciones sexuales adentro del templo. Imagínense el sacrilegio espantoso que es esto. Ellas tenían que ser las sacerdotisas castas de la castidad, ¿no? Y están haciendo todo lo contrario. Bueno, la solución de Domiciano fue condenarlas y castigarlas sepultándolas vivas. O sea, imagínense la tortura que tiene que ser que te están sepultando y tú sigues vivo. Pero esto era porque él quería demostrar que no se puede jugar con los dioses. Y además luchó contra de la prostitución y de la castración. Pudiera sorprender esto, pero algunos rituales religiosos de origen anatólica, o sea, de Turquía,
preveían que cuando el sacerdote alcanzaba el máximo grado de su carrera, se autocastraba, prácticamente con un cuchillo se cortaba los testículos. Espantoso. Además, imagínense literalmente qué huevos tienes que tener para cortártelos tú solo, ¿ok? Y los romanos dijeron, no, esto es ilegal, no puedes, porque si te castras ya no puedes tener hijos, ¿no? Y según el emperador, claramente necesitaban más hijos posibles para tener más soldados posibles. Y así castigó también la castración. A nivel administrativo, amplía, hace más grande las competencias de los caballeros, confiándoles también algunas oficinas de palacio. Son las mismas oficinas, los ministerios que Claudio había creado, dándolas en mano a los libertos. Bajo el sector jurídico, él condena los abusos de los gobernadores de provincia, pero también como el padre es un buen administrador. Se preocupa muchísimo por las cajas del Estado, por el tesoro. Y esto le permite, bajo su gobierno, aumentar de 1/3 el salario de los soldados. Entonces, gracias a Domiciano, tenemos un ejército contento. Los mismos soldados lo amaban. ¿Por qué? Porque Domiciano es también un emperador guerrero. En el 83 lo vemos luchar contra el pueblo de los catos. Los catos son un pueblo de tipo germánico, o sea, hablaban algo similar al alemán. Y estos estaban en la parte derecha del Reno. En el 85 realiza el primer limes germánico. ¿Qué es? Es exactamente la frontera de la que les estaba hablando. Esto, limes, es una serie enorme de fortalezas distante unos kilómetros una de otra que permitía defender la frontera y sobre todo reconocer cuando alguien estaba entrando. Las fortalezas no son suficientes para eliminar al enemigo, pero puedes avisar rápidamente a una legión y la legión se acercaría para eliminarlo justo en la muralla, ¿de acuerdo? Esto es el primer limes. Este limes germánico, o sea, es el limes del Danubio, se volverá importantísimo porque hablaré de esto hasta el final del curso, ¿de acuerdo? En el año 90, crea dos nuevas provincias que se llaman Germania Superior y Germania Inferior. En el 85, los dacios de la Dacia, Dacia es la actual Rumania, habían invadido la región de la Mesia, que se llama actualmente Bulgaria, en el área danubiana. En el 85 y 86, Domiciano está luchando en el área danubiana, prácticamente en Bulgaria, pero la victoria completa le llega solo en el 88. Esta victoria, pero, se revela inútil porque justo en ese momento se rebelan otros dos pueblos que se llaman cuados y marcomanos. Y esto obliga a Domiciano a concluir rápidamente un tratado de paz para poder liberarse, claramente, liberarse de los dacios para poder correr a luchar hacia otra frontera. En el 92, una entera legión es eliminada por el pueblo de los Iatzigios. En Panonia actualmente se llama Hungría, pero Domiciano logra vencerlos y los devuelve a sus lugares, o sea, los obliga a retirarse. En Britania, Cneo Julio Agrícola se expande hacia el norte y reorganiza la provincia. Prácticamente los romanos conquistan casi toda Gran Bretaña, alcanzando casi Escocia. Pero hablaremos más de esta región cuando hablaremos del emperador Adriano, ¿de acuerdo? Domiciano, además, disculpen, a pesar de estas victorias, no logra tener una buena relación con el Senado, porque uno sabe o no le interesa esconder su visión autocrática del poder. O sea, él sabe que es el emperador y que él puede todo. Entonces, ni siquiera se preocupa en fingir que está respetando a los senadores. Y claramente esto hace que es odiado por los senadores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, recubre él mismo durante 10 años el consulado y pretende el título de Dominus et Deus. Significa que el título que la gente tenía que usar cuando estaba hablando con él era Señor y Dios.
no es exactamente una persona modesta, ¿no? Y se autonombra censor perpetus. ¿Se acuerdan que el censor es la persona que decide quién es ciudadano, quién es senador, ¿no? Y así en el 85, él tiene el título de censor perpetus y puede decidir quién entra y quién sale del Senado. En el 89 se levanta en contra de él el legado de la Germania Superior que se llama Lucio Antonio Saturnino. No es un gran peligro. De hecho, Domiciano personalmente se pone en camino y con el ejército lo alcanza en la Germania y logra eliminar la amenaza y claramente matar a Saturnino también. Pero a partir de ese momento, su gobierno empeora aún más, porque desde ese momento él empieza a sospechar de todos. Él cree que cualquier persona puede y quiere matarlo. Y así, prácticamente desde esta revuelta de Saturnino, empiezan a caer cabezas, porque cada vez que Domiciano se preocupa, ordena que esta persona muera. En poquísimo tiempo mueren 12 excónsules, o sea, altos políticos romanos que son eliminados solo por el miedo. Algunos senadores se ven acusados de ser cristianos y esta era una acusación suficiente para condenarlos a la muerte. Pero no sabemos más sobre cuál fue la relación que Domiciano tuvo con los cristianos. Entonces, la sola idea que puedes acusar a una persona de ser cristiano nos demuestra que ya en este periodo los cristianos eran vistos de manera negativa, ¿no? Por el imperio. ¿Cómo murió Domiciano? Murió el 18 de septiembre del 96 y fue matado justamente por una conjura organizada por algunos senadores, el prefecto del pretorio, funcionarios de palacio e incluso su esposa. O sea, realmente ya todos estaban hartos porque era un peligro que respiraba, entonces decidieron matarlo. Y entonces es raro, ¿no? Porque él se preocupaba de ser eliminado por una conjura y sin querer la provocó, porque con toda esta violencia que demostró en la corte, obligó a la gente a organizarse por eliminarlo realmente. ¿De acuerdo? Bueno, con esta terminamos con la dinastía Flavia, pero quiero hablarles del gran protagonista de la historia romana, que es el Coliseo, ¿no? Empezamos con el nombre. Yo hasta ahora lo llamé Anfiteatro Flavio y luego les dije, también se conoce como Coliseo. ¿Por qué se ya conoce como Coliseo, no? ¿Por qué tiene dos nombres? Exactamente como la Plaza de Ciudad de México, ¿no? La Plaza de Ciudad de México creo que se llama Plaza de la Constitución, no me acuerdo, pero creo que sí. Pero todo el mundo lo conoce como Zócalo. ¿Por qué? Porque es un elemento de decoración que le dio un nombre diferente. La plaza tenía un zócalo, literalmente la base de un monumento que nunca se terminó de construir, pero la gente decía nos vemos al zócalo. Cuando luego eliminaron también el zócalo porque el monumento nunca se concluyó, simplemente pusieron la bandera, la gente siguió llamándolo zócalo. Lo mismo pasó en Roma. Este anfiteatro se construyó justo al lado de un coloso. Es el que está viendo aquí. Este es el coloso que ordenó construir Nerón. Nerón ordenó la construcción del coloso en bronce, pero luego el coloso muy temprano se cayó por un temblor. Entonces no piensen ir a Roma para verlo, ¿no? Y la construcción empezó con el emperador Vespasiano. Vespasiano, el primero de la dinastía Flavia, ordenó construir un gran anfiteatro al lado del coloso. Lástima que en esa parte estaba un lago artificial. Entonces, el primero tuvieron que drenar el lago, o sea, quitarle el agua, llenaron esa parte y en esa base construyeron, empezaron la construcción del anfiteatro. El anfiteatro se construyó en solo 8 años, desde el 72 hasta el 80 después de Cristo. ¿Cómo fue financiado? Se necesita un montón de dinero para construir esto, ¿no? Entonces el dinero se juntó
con lo que llegaba de las provincias y sobre todo con el tesoro del templo de Jerusalén. Entonces, la conquista de Israel fue lo que financió el anfiteatro Flavio, ¿de acuerdo? Era el primer anfiteatro romano fijo. Esto porque Roma tuvo 2 teatros anteriores, anfiteatros, pero eran estructuras provisionales, o sea, no eran algo que duraba siempre, era en madera. Estas 2 estructuras claramente ya no podían corresponder a un imperio como el que tiene Roma, y por eso los flavios decidieron construir algo estable, que se quedara para siempre. Y mira que lo hicieron bien, ¿no? Porque 2021 y ahí sigue. Claramente se cayó una parte, pero una gran parte del Coliseo lo pueden visitar, ¿no? Bueno, el Coliseo es lo que están viendo, ¿no? El Coloso se cayó por un temblor, por eso ya no se puede ver. Y lo que se cayó claramente, recuperaron el metal y lo utilizaron otra vez para otras obras públicas, pero el Coloso ya no existe, el Coliseo, sí, o Anfiteatro Flavio, si quieren llamarlo con su nombre. Entonces, como ya les iba diciendo, Vespasiano empezó, pero Tito lo estrenó, ¿no? Vespasiano logró ver completados los primeros 2 pisos. Tito vio completados los otros 12 y Domiciano completará las decoraciones y también trabajará en el piso que está bajo tierra, porque el Coliseo tiene un sótano en la parte baja. Antes de que Domiciano construyera el sótano, la parte bajo tierra, en el Coliseo se organizaban naumaquias, que es lo que están viendo aquí. Prácticamente impermeabilizaban todo el piso y luego lo llenaban de agua y así podían simular una batalla naval. Imagínense qué hermoso tiene que haber sido ver una batalla naval. En esa época no había ni televisión ni Netflix. Pagabas, ibas a ver el espectáculo, pero hoy en la batalla naval es muy cara porque los barcos se destruyen durante la batalla, ¿no? Entonces el Coliseo también se utilizaba para este tipo de espectáculo. Claramente cuando Domiciano ordenó de excavar la parte inferior, pues ya no podías llenar de agua porque si no el agua entraba, ¿no? Y se quedaba en el piso de abajo. Al momento de estrenar el Coliseo, Tito organizó 100 días de juegos. En estos 100 días murieron 2.000 gladiadores y 9.000 animales. ¿Qué matanza se realizó en solo 3 meses, no? Ahora, ¿cómo y quién luchaba en el Coliseo? Los combates eran entre animales, o sea, animal contra animal, o gladiador contra animal, o gladiador contra gladiador en grupos, o podían simular batallas. Por ejemplo, las batallas de la guerra púnica, era muy frecuente que se simulara la guerra contra Aníbal. En batallas grandes como la batalla final de Zama, ¿no? Entonces era prácticamente como ver batallas de la historia romana, pero enfrente de tus ojos. Es como si, no sé, el gobierno de México decidiera realizar la batalla de Puebla, ¿ok? Porque quiere que todos vean cómo pasó. Claramente el objetivo es demostrar cómo el pueblo es superior y por qué ganó, ¿no? Otras cosas que se podían ver en el anfiteatro eran ejecuciones públicas, o sea, gente criminales que eran asesinados en ese punto. Tengo que eliminar una leyenda porque es un mito. Nunca murieron cristianos en el Coliseo, jamás. Siempre en el catecismo y en las películas de Hollywood enseñan cómo los cristianos eran comidos vivos por los leones, ¿no? En el Coliseo. Es falso. Los cristianos sí murieron en juegos públicos. Por ejemplo, es muy famoso en Francia. En Francia sí se mataban los cristianos dejándolos comer por los leones, pero en el Coliseo de Roma no. Ok. Además, tenemos que agregar más información sobre los gladiadores. No solo los hombres podían ser gladiadores, había también mujeres y estas eran llamadas gladiatrix.
La gladiatrix eran mujer que se preparaba a nivel físico para poder luchar contra otras mujeres. Pero hay también una teoría moderna que cambiaría completamente la manera que tenemos de ver de los gladiadores. Según esta teoría, los gladiadores no morían en los espectáculos. Eran todas batallas simuladas, era todo falso, era prácticamente la lucha libre. Entonces, los romanos hacían estos espectáculos exactamente como la lucha libre mexicana, en donde parecen que vuelan putazos y al final todos están bien. Claramente hay accidentes, uno sale herido, uno se muere porque cayó mal, pero no es frecuente y no era eso el objetivo. ¿Por qué esta teoría? La teoría dice que entrenar, preparar y armar a un gladiador era algo largo y muy caro. O sea, para poder preparar a un gladiador físicamente a luchar en la arena, necesitabas meses, sino años. Ahora tú imagínate preparar a un gladiador 2 años y que se muera en la primera batalla, pues ya perdiste tu inversión, ¿no? Entonces, según esta teoría, el gladiador no era carne que podía terminar rápidamente en la arena, era un atleta exactamente como los actuales, los que hacen wrestling en Estados Unidos o los luchadores de lucha libre en México, ¿no? Y no podían permitirse que se muriera tan rápido. A confirmar esta teoría, tendrían algunos mosaicos en donde se ve que el gladiador en realidad no está intentando matar al enemigo, más bien está intentando defenderse o pararse o caer o saltar. Entonces están haciendo movimientos como los que ustedes pueden ver en una arena de lucha libre. Esta teoría cambiaría todo. Tristemente, no todos están de acuerdo, porque es una teoría que revolucionaría completamente el gladiador como figura histórica y no es fácil que los historiadores se pongan de acuerdo y acepten una revolución de ese tipo. A mí me gustaría, porque demostraría el nivel de superioridad también a nivel de entretenimiento, de diversión, que ya habían alcanzado los romanos y que realmente no eliminaban a los gladiadores, sino era necesario. ¿Por qué digo necesario? Porque el día del estreno del Coliseo ya les dije que murieron 2,000 gladiadores. Eso fue casi un sacrificio a nivel de fundación. En muchas culturas, incluyendo la de México, cuando creas un enorme edificio, un edificio público, necesitas sacrificar a alguien para que los dioses lo acepten como nuevo edificio y que le den fuerza. Entonces, el estreno de un anfiteatro de este tamaño necesitaba sangre y esta sangre le daban los gladiadores y los animales. Pero después del día de estreno, durante los 4 siglos que duró el Coliseo con sus espectáculos, era un desperdicio de dinero matar a la gente, sobre todo con la gente buena a poder luchar como eran los gladiadores. Ok. Bueno, cierro aquí esta teoría porque no fue confirmada. Nota del 2025. Quiero precisar algo. No quiero decir que en el Coliseo no había violencia o en el anfiteatro romano o en los juegos romanos no había violencia. Sí había, pero la gente que moría eran prisioneros, prisioneros de guerra, esclavos, gente traicionera, criminales, gente que podía tranquilamente ser condenada a muerte. Los gladiadores no, porque como ya les dije, los atletas son caros. Entonces tú, si vas a poner a Messi a jugar a un partido de fútbol, no quieres tener el riesgo de perderlo, ¿no? Y puse el ejemplo de Messi solo porque realmente esa gente ganaba un chingo de dinero y era famosa como los futbolistas actuales. Había nombres de gladiadores que eran conocidos en todo el imperio. Entonces esa gente no podía permitirse de morir. Sí había violencia, sí había muertes, pero no era gente famosa, no era gente preparada, no era gente que hacía eso de trabajo. Los gladiadores normalmente sobrevivían a las batallas. ¿Por qué? Porque eran caros. Sí, yo creo mucho en esta teoría, pero como ya les dije, no hay ninguna manera de demostrarlo. Los gladiadores que sí morían probablemente eran de nivel medio bajo,
gente que sí estaba al inicio de su carrera, entonces era, entre comillas, sacrificable. Un ejemplo lo pueden ver en este mosaico, es un mosaico que se encuentra adentro de la Villa Galleria Borghese en Roma. Y pueden ver como algunos gladiadores tienen un símbolo, una letra griega que es la teta, y esa letra indicaba la palabra netos, que significa muerto. Entonces, cada gladiador que tiene ese símbolo cerca de él es una persona que murió en ese evento, pero estoy bastante seguro que no era gente tanto importante. Pero vamos a seguir con la parte técnica. ¿Se acuerdan que les dije que el Coliseo tiene un sótano, tiene un piso abajo, ¿no? Bueno, los gladiadores esperaban en la parte baja y luego tenían estos elevadores que les permitía emerger, levantarse y salir directamente en la arena. Esto creaba un efecto especial como de cinema, porque el elevador estaba abajo, entraban ellos, cuando ellos subían rápidamente, porque se habla de 3 segundos desde el piso de abajo hasta el de arriba, se abría rápidamente y abriéndose rápidamente, la arena se levantaba en una nube y parecía que desde esta nube emergían y salían los gladiadores. Era un efecto especial como los que se usan hoy al cine, pero la gente enloquecía para este tipo de efecto, ¿de acuerdo? El Coliseo era prácticamente la versión antigua de lo que hoy llamamos estadio. Los lugares y los asientos mejores eran reservados a los senadores y a los sacerdotes. Y luego el precio empezaba a disminuir subiendo con el nivel, me parece claro. Más estás lejos del espectáculo, más es barato, ¿no? La clase media se encontraba en la parte más alta de los asientos. Se encontraron también afuera del Coliseo algunas tiendas que vendían recuerdos, exactamente como en los espectáculos actuales. ¿Te gustó el espectáculo? ¿Vas a comprarte un souvenir? La playera no, claramente. Pero en esa época había estatuas pequeñas de gladiadores, estatuas del Coliseo. Literalmente era un regalito que tú te llevabas a la casa para acordarte de ese día hermoso que pasaste en el anfiteatro. Y encontraron entre los asientos restos de comida. Significa que cuando los romanos entraban, pasaban a un lugar que vendía botana y se llevaban la botana hasta sus asientos, exactamente como el día de hoy. ¿Qué comían? En esa época no había cacahuates, porque estaban en América, los cacahuates no lo conocían, pero compraban bolsas de nueces, de avellana y se encontraron huesos de pollo como los nacos que se llevan el pollo en el cine, ¿no? Entonces los romanos también podían comprar un pollo y comerse el pollo directamente adentro del anfiteatro. Pueden ver aquí una última cosa. Vieron que el anfiteatro tiene toda una corona de palos, ¿no? Estos palos se perdieron, no están en Roma porque era una estructura frágil. Todos estos palos eran útiles para construir una vela. De hecho, para mover esta enorme estructura se utilizaban unos marineros, gente que sabía usar muy bien las velas, pero de los barcos, ¿no? ¿Por qué? Porque usaban esta vela. Exactamente como lo pueden imaginar. Era para crear la sombra. Entonces, Roma en julio, agosto es un pinche infierno. Hace un calor terrible. Imagínate quedarte 8 horas al sol, te desmayas. Entonces los romanos abrían esta vela y así el público podía observar el espectáculo tranquilamente en la sombra. ¿De acuerdo? Ahora, como pueden ver, aquí está el Coliseo, pero el tamaño disculpe, aquí está el Coloso y se perdió, pero todo el demás sigue existiendo. ¿De acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.